Utilización de declaraciones previas para refresco de memoria y evidenciar contradicción. Marco legal extraído del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 376. Lectura para el apoyo en memoria, para demostrar o superar contradicciones en la audiencia. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrá leer las partes de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiere participado, realizando cualquier tipo de manifestación, cuando fuere necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito, se podrán leer durante la declaración de un perito parte de la información que él hubiera elaborado. Refrescar memoria. Para efectos de utilizar la técnica de refresco de memoria, se recomienda seguir los siguientes pasos. Generar la duda y acreditar que existe una declaración previa para efectos de poder ofrecer y refrescar la memoria. Para poder acreditar un refresco de memoria, es evidente que lo primero que tiene que suceder es que exista una duda a la cual se le llama la doctrina en necesario de duda. Esta es generada precisamente cuando el interrogado no recuerda con precisión algún hecho o los detalles de ese hecho, en base a una pregunta específica que le haya realizado el abogado. Esto normalmente ocurre en el examen directo, ya que fue creado el escenario de duda, es decir, ya que aceptaba el interrogado no recordar la información que previamente proporcionó. Es que el abogado litigante debe ofrecer una manera de que esa información pueda ser recordada. Regularmente se realiza una pregunta como: ¿pero recuerda haber presentado una declaración un año antes ante el Ministerio Público? Ejemplo para acreditar falta de memoria. Señor Martínez, ¿podría decirnos a qué hora llegó a la casa de su hermano? Sí, fue alrededor de las 7 de la tarde. ¿Recuerda la hora exacta en la que llegó? Bueno, como le digo, alrededor de las 7 de la tarde, pero con precisión no recuerdo exactamente el minuto preciso. Señor Martínez, ¿recuerda usted haber presentado una declaración ante la Fiscalía, en este caso con anterioridad a este juicio? Sí, claro. Al día siguiente de que pasaron estas cosas, fui a la Fiscalía a decirle al fiscal lo que había visto. El testigo reconoce la existencia de esa declaración previa. Le refresca la memoria, le ayudará a recordar mejor, le permitirá recordar con precisión, etc. Si le mostramos esa declaración, se manifiesta que esa declaración puede refrescar la memoria del testigo. Sí, claro. El testigo acepta el ofrecimiento del abogado. En el ejemplo, el testigo es incapaz de precisar con exactitud la hora de llegada a la casa de su hermano, lo que constituye un aspecto relevante de su testimonio para la teoría del caso de quien lo presenta. Frente a la imposibilidad de precisar ese aspecto y sabiendo el abogado que con anterioridad este testigo declaró con precisión la hora, le ofrece la oportunidad de dicha declaración para revisar el dato que él mismo ofreció cuando lo tenía fresco en su memoria. Por eso mismo, hace reconocer al testigo que hay una falla de memoria respecto al punto. Frente a esta falla de memoria, entramos al mundo de las declaraciones previas para refrescar la memoria. En ese escenario, lo que hará el litigante es dar cuenta de la existencia de una declaración previa y ofrecer al testigo para ayudar a superar la duda que tiene en ese momento. Punto 2. Exhibir el registro previo para que lo reconozca. En este paso se le debe solicitar permiso al tribunal de enjuiciamiento para exhibir la declaración previa. Se levanta del asiento la parte promoviendo el ejercicio. Se le muestra a la parte contraria. En este momento se recomienda marcar con un plumón la parte de la declaración que será utilizada para efectos de que sea visualizada de manera inmediata. En ese momento, posterior a haberle dado vista a la contraparte, lo que se hace es que se dirige al testigo. Se le piden razones para acreditar que se trata de su declaración. Después de que esto sucede, se le pide que lea en voz alta la parte que debe ser refrescada. Y por último, el abogado le vuelve a preguntar y se incorpora a la información. Le refresca la memoria
Le ayudará a recordar mejor, le permitirá recordar con precisión. Examinar esa declaración. Se manifiesta que esa declaración puede ser utilizada para refrescar la memoria del testigo. Sí, claro, sería de gran utilidad. El testigo acepta el ofrecimiento del abogado. Mientras el abogado ha realizado estas preguntas, ha tomado la declaración previa y se le ha exhibido a la contraparte antes de formular su pregunta. Señor Martínez, ¿nos podría decir qué es esto que le exhibo en este momento? Bueno, se trata de la declaración que presentó ante el Ministerio Público. ¿Cómo sabe que se trata de dicha declaración? Al final de la hoja está mi firma. La fecha corresponde también a la del día en que fui al Ministerio Público. Esas son las cosas que dije. Como se puede observar, el testigo debe reconocer el documento como su declaración previa, para lo cual normalmente deberá dar alguna justificación. En ejemplo, la justificación es que el testigo reconoce su firma final del documento y además, este tiene la misma fecha en la que recuerda haber presentado su declaración. Sin embargo, esos elementos son ofrecidos de manera nada más ilustrativa. Pues en el caso de la utilización de declaraciones previas para refrescar la memoria, la exigencia de acreditación deberá satisfacer de manera bastante fácil, porque es fundamental el testigo diciendo, esta es mi declaración, esto fue lo que yo dije. Si el testigo dice eso, haya o no firmado, haya o no fecha, la exigencia de admisibilidad parece quedar satisfecha. La cuestión de la falta de firma o de fecha, por supuesto, puede preferentemente ser materia de contraexamen a nivel de credibilidad. Paso 3. Que lea la parte olvidada para que la memoria sea refrescada. Te diriges al testigo, se le piden razones para acreditar que se trata de su declaración. Después de que esto sucede, se le pide que lea en voz alta la parte que deberá ser refrescada. Y por último, el abogado le vuelve a preguntar y se incorpora la información. Señor Martínez, ¿podría leer en silencio, por favor, el párrafo marcado con lápiz rojo de su declaración? Abogado le indica además el párrafo. Sí, dándole tiempo al testigo. Señor Martínez, ¿leyó el párrafo? Sí. ¿Sería tan amable de devolverme la declaración, por favor? ¿Recuerda con precisión la hora exacta en la que llegó? Sí, claro, sí lo puedo precisar. Llegué a las 7:15 horas a la casa de mi hermano. Lo que pasa es que estaba un poco nervioso, pero ahora recuerdo con claridad, eran las 7:15 de la tarde. En el ejemplo se puede observar cómo todo el procedimiento está destinado a obtener una declaración del testigo en el juicio sobre el tema y no a introducir información de declaraciones previas. Obtenida la información en el juicio, estamos en condiciones de continuar el examen directo y pasar a nuestro punto siguiente, evidenciar contradicción. La utilización de las declaraciones previas inconsistentes de un testigo al que contraexaminamos se encuentra con los mismos 3 desafíos que mencionamos a propósito de refrescar la memoria. Generar el escenario de inconsistencia, acreditar la declaración previa y utilizar efectivamente. También aquí, entonces, ofrecemos un procedimiento que a nuestro juicio se hace cargo de estos desafíos y que de nuevo no se trata de una forma normativa regulada, sino de una sugerencia que permita al litigante actuar de manera efectiva cuando se encuentre a situaciones de este tipo. Por lo mismo, cada litigante puede hacer variaciones, cambios o adaptaciones al mismo. Lo importante es retener la necesidad de contar con un procedimiento que permita no enredar el juicio por defectos de litigación. Aquí va nuestra sugerencia. Primer punto, recibir la declaración inconsciente y evitar que pueda cambiar la respuesta después. Lo que tienes que hacer en primer término es realizar preguntas concretas que lleven al testigo a que responda con la información que posteriormente la utilizaremos para evidenciar inconsistencias. Es de suma importancia dejar bien fijada la declaración y evitar que posteriormente el testigo vaya a intentar justificar lo que declaró. Tiene que dejar bien asentado el litigante los puntos. Y dice que la persona a quien usted vio violando a la señora Juanita tiene un tatuaje en la espalda. Así es. ¿De qué tamaño era? Era grande, como del porte de mi mano, más o menos.
¿Dónde estaba en la espalda exactamente? Como justo debajo del cuello, en la mitad de arriba. ¿Y recuerda cuál era el motivo del tatuaje? Era algo así como un pájaro en llamas. Es posible que esté confundido y que la persona que estaba violando a la señora Juanita no haya tenido ningún tatuaje. No, recuerdo perfectamente que tenía este tatuaje. A estas alturas, entonces, el testimonio respecto al tatuaje está más que fijo, de manera bastante específica, y difícilmente podría ser negado o relativizado en los puntos que el juzgador acaba de oír. Segundo punto. Legitimidad la declaración previa realizada. Es de suma importancia, después de que el testigo ha asentado la declaración inconsciente, que se realicen preguntas encaminadas a no dejar lugar a dudas que a lo que escribió en el papel en donde está plasmada la declaración previa, entrevista ante el Ministerio Público, ante la policía, etc., es lo que expresó en ese momento, por lo que habrá que preguntarle al testigo si leyó la declaración antes de firmar, entre otros puntos. Como se puede apreciar en este caso, las circunstancias que rodean de legitimidad a la declaración presentada ante la policía es precisamente la intención declarada por el mismo testigo de colaborar lo más posible y esforzarse por aportar detalles a la investigación. A eso se debe agregar la proximidad en el tiempo respecto de los hechos y el hecho de que él firmó, habiéndose dicho expresamente que acusará las impresiones o incompletitudes que el acta pudiera tener. Señor testigo, ¿recuerda haber sido interrogado por la policía un par de días después de que estos tuvieran lugar? Sí. Y usted sabía que esos policías estaban tratando de dar con el paradero del violador de la señora Juanita, ¿verdad? Por supuesto. Y usted quería contribuir con el trabajo de la policía en este caso. Claro, quería que agarraran al degenerado. Y por eso cuando la policía lo entrevistó, usted se esforzó por darles todos los detalles que recordaba sobre lo sucedido. Sí, me acordaba de todo perfectamente. Le dijeron ellos que todo detalle, por insignificante que pareciera, podía ayudar. Sí, me dijeron eso varias veces. ¿Y usted se esforzó por recordar todo lo que pudiera? ¿No es así? En efecto. Y de hecho, tenía los detalles bastante frescos. A esas alturas, solo los 2 días después de ocurridos los hechos, bueno, podría decirse. Pero ciertamente los tenía más frescos 2 días después de los hechos que hoy, 10 meses después, ¿no? Claro, pero ahora recuerdo todo muy bien también. Y cuando terminó de declarar, ¿firmó una transcripción de dicha declaración? Sí. Y supongo que la leyó antes de firmar, ¿verdad? Sí. Y usted nos dijo que quería que agarraran al degenerado. Sí. Y esa es la razón por la que tenía especialmente interés en que la policía hubiera registrado con fidelidad todo lo que usted les había dicho, ¿no es cierto? Sí, claro. Déjeme preguntarle de nuevo. Entonces, dado que esta, su firma puesta en esa declaración, ¿la leyó antes de firmar? Sí, la leí. ¿Y la firmó porque la transcripción reflejaba exactamente lo que usted les había dicho? ¿No es verdad? Supongo. Bueno, ¿no le dijeron los policías y el fiscal que si la transcripción no reflejaba exactamente lo que usted les había dicho, que se los hiciera saber? Sí, me lo dijeron. Sin embargo, cuando usted leyó la transcripción, no les hizo saber de ninguna imprecisión, ¿verdad que no? No. ¿La leyó y la firmó? Sí. ¿Por qué la transcripción, de hecho, reflejaba lo que usted les había dicho a los policías? Sí. Tercer punto. Acredita la declaración previa. Al igual que en el refresco de memoria, es igualmente importante acreditar el papel en donde se encuentra la declaración previa plasmada, por lo que se debe entonces pedirle al testigo que dé razones para fundamentar por qué ese papel expresa lo que en realidad dijo en aquella declaración previa. Sin embargo, cuando usted leyó la transcripción, no les hizo saber de ninguna imprecisión, ¿verdad que no? No. La leyó y la firmó. Sí, porque la transcripción de hecho reflejaba lo que usted les había dicho a los policías. Sí. Señor testigo, le voy a mostrar un documento. Le voy a pedir que lo mire con atención
y que me diga si lo reconoce. Se lo muestra a la contraparte y se lo pasa al testigo. Sí, señor. Es la declaración que me tomaron los policías cuando me interrogaron. Esta es la declaración de la que hablamos recién, en la que usted se esforzó por recordar todos los detalles útiles, solo los 2 días después de cometido el delito. Sí. ¿Cómo sabe que se trata de su declaración? Bueno, aquí está mi firma. El paso 2. Constituir la legitimidad o la integridad de la declaración previa. Y el paso 3. Acreditar el origen del documento. Apuntan a objetivos distintos, aunque con frecuencia se entremezclan. Comparten algunas preguntas o se enrocan. En ocasiones acreditamos primero el origen del acta concreta y luego vamos sobre las condiciones en que fue obtenida. En ocasiones lo hacemos al revés. En ocasiones, en fin, entremezclamos ambos temas. Punto 4. Que lea la declaración inconsistente. Ya que se hizo todo el ejercicio para obtener la declaración inconsistente. Lo siguiente es precisamente solicitarle al testigo que lea la porción de información que revela la inconsistencia. Cuando esto haya pasado, se ha realizado con éxito el ejercicio de contradicción. Señor testigo, le voy a mostrar un documento. Le voy a pedir que lo mire con atención y me diga que si lo reconoce. Sí, señor. Es la declaración que me tomaron los policías cuando me interrogaron. Esta es la declaración de la que hablamos recién, en la que usted se esforzó por recordar todos los detalles útiles, solo 2 días después de cometido el delito. Sí. ¿Cómo sabe que se trata de su declaración? Bueno, aquí está mi firma. ¿Podría, por favor, leerle al tribunal la parte de ella en la que aparece mencionada la palabra tatuaje? Bueno, no está, señor. ¿Ni una sola mención a un tatuaje? Bueno, lo que pasa es que, señor testigo, ya habrá oportunidad de que nos explique qué es lo que pasa. De momento, lo que quisiera que le dijera al tribunal es si aparece en esa declaración, en alguna parte, la palabra tatuaje. No, señor, en ninguna.